El despertador sonó a las 5 de la mañana, con su estridente melodía, que atravesaba el silencio del pequeño cuarto de María Elena Vázquez. Con los ojos aún cerrados, estiró su brazo hacia la mesita de noche y apagó el aparato que, día tras día, marcaba el inicio de su rutina. 23 años de edad, 2 años viviendo en la Ciudad de México, y cada mañana era igual: levantarse antes del amanecer para llegar puntual a Le Palais, el restaurante más exclusivo de la zona rosa. Se incorporó lentamente en su cama individual, sintiendo el frío del suelo de cemento bajo sus pies descalzos. Su departamento era diminuto, una habitación que fungía como dormitorio y sala, una cocina del tamaño de un armario y un baño compartido con otros 3 inquilinos. Las paredes delgadas no ocultaban los sonidos de los vecinos, que ya comenzaban sus propias rutinas matutinas. María Elena se dirigió al espejo empañado del baño y observó su reflejo. Sus ojos negros, herencia de su abuela Esperanza, brillaban con una determinación que contrastaba con el cansancio acumulado de largas jornadas laborales. Su cabello largo y oscuro lo recogió en un moño sencillo, el mismo peinado que usaba desde que llegó del pueblo. «Otro día más», murmuró para sí misma, mientras se alistaba con el uniforme negro y blanco que la identificaba como mesera de Le Palais. El vestido le quedaba un poco grande. Lo había comprado de segunda mano en el mercado de pulgas, pero lo mantenía impecable con cuidados caseros que aprendió de su madre durante el trayecto en metro hacia el trabajo. María Elena observaba a través de la ventanilla cómo la ciudad despertaba: vendedores ambulantes preparando sus puestos, oficinistas con trajes elegantes dirigiéndose a edificios corporativos, estudiantes universitarios con mochilas llenas de libros. Cada persona tenía una historia, un sueño, una meta. La suya parecía cada día más lejana. Recordó la conversación telefónica de la noche anterior con su madre en Oaxaca. «Mija, tu papá necesita medicinas nuevas para la presión y tu hermano menor quiere seguir estudiando la preparatoria». María Elena había prometido enviar más dinero, aunque eso significara reducir aún más sus propios gastos. Sus sueños de estudiar gastronomía tendrían que esperar otra vez. Al llegar a Le Palais, la recibió el aroma familiar de especias finas y el bullicio controlado de la cocina preparándose para otro día. El restaurante era una obra de arte: manteles blancos impecables, cristalería que brillaba bajo las lámparas de araña, y un ambiente que respiraba elegancia por cada rincón. Los comensales que frecuentaban este lugar podían permitirse pagar por un platillo lo que María Elena ganaba en una semana. «Buenos días, María Elena», la saludó Carmen, la jefa de meseros, una mujer de 50 años con experiencia de décadas en el servicio de alta cocina. «Hoy tenemos una noche especial. El chef Gabriel Montes viene a supervisar la preparación de su platillo estrella». El corazón de María Elena dio un vuelco. Gabriel Montes, el chef más famoso de Latinoamérica, el hombre que había conquistado paladares internacionales con su cocina de fusión moderna. Sus libros de recetas estaban en todas las librerías, sus programas de televisión se transmitían en múltiples países y sus restaurantes tenían listas de espera de meses. «¿El chef Montes estará aquí esta noche?», preguntó María Elena, tratando de ocultar su emoción. «Así es», respondió Carmen. «Viene para una cena privada con inversionistas importantes. Todo debe ser perfecto, ¿entiendes? Ni un solo error». María Elena asintió, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Había visto los programas del chef Montes en la televisión vieja de la sala común de su edificio. Admiraba su técnica, su presentación, su capacidad para transformar ingredientes simples en obras de arte culinario, pero algo siempre le llamaba la atención. En sus platillos reconocía sabores de su tierra natal, técnicas que su abuela Esperanza le había enseñado desde pequeña durante toda la mañana. María Elena cumplió con sus tareas habituales: pulir copas hasta que brillaran como diamantes, acomodar cubiertos con precisión milimétrica, revisar que cada mesa estuviera perfectamente dispuesta. Sin embargo, su mente volaba hacia los recuerdos de la cocina de su abuela. Esperanza Vázquez había sido la cocinera más respetada de su pueblo. No tenía títulos universitarios ni reconocimientos internacionales, pero conocía los secretos ancestrales que se transmitían de generación en generación. María Elena había pasado su infancia a su lado, aprendiendo que cada ingrediente tenía un alma,
Cada sazón contaba una historia, y cada platillo era un acto de amor. «Niña», le decía su abuela mientras molían especias en el metate de piedra. «Cocinar no es solo mezclar ingredientes, es poner el corazón en cada movimiento, es recordar a quienes amamos mientras preparamos la comida que los nutrirá». Al llegar la tarde, la cocina de Le Palais se transformó en un lugar de actividad frenética. Los chefs auxiliares preparaban mise en place, cortando verduras con precisión quirúrgica y midiendo especias como si fueran medicinas exactas. El chef ejecutivo del restaurante, Monsieur Dubois, supervisaba cada detalle con la intensidad de un director de orquesta antes de una sinfonía. María Elena observaba desde la distancia, fascinada por la danza coordinada de profesionales culinarios. En su corazón, sabía que ese era el mundo al que quería pertenecer, no como mesera, sino como creadora, como alguien capaz de transmitir emociones a través de los sabores. La hora se acercaba, Gabriel Montes llegaría en cualquier momento, y con él, una noche que cambiaría el destino de María Elena para siempre. Gabriel Montes terminó de revisar su reflejo en el espejo del auto que lo llevaba hacia Le Palais. A los 42 años, había perfeccionado la imagen que el mundo esperaba de él. Cabello perfectamente peinado con algunas canas estratégicas que le daban distinción. Traje italiano que costaba más que el salario mensual de la mayoría de personas. Y esa sonrisa calculada que había practicado frente a cámaras durante años. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, Gabriel cargaba un peso que cada día se hacía más difícil de soportar. Su teléfono vibró con un mensaje de su exesposa. «Santiago pregunta cuándo lo vas a visitar. Ya van 3 semanas desde la última vez». Cerró los ojos y guardó el dispositivo sin responder. Su hijo de 16 años se había vuelto un extraño para él, y cada conversación terminaba en reproches y distancia. El divorcio había sido finalizado hacía 6 meses, pero las heridas seguían abiertas. 20 años de matrimonio reducidos a una división de bienes y visitas programadas. «Nunca estás presente», le había dicho Elena, su ex esposa, durante su última pelea. «Ni siquiera cuando estás físicamente aquí, tu mente siempre está en el siguiente proyecto, el siguiente programa, la siguiente oportunidad de brillar». Tenía razón. Gabriel había construido un imperio culinario, pero había perdido su hogar en el proceso. El auto se detuvo frente a Le Palais, y Gabriel observó el elegante edificio que albergaba uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Recordó cuando comenzó a desarrollar su mole contemporáneo. El platillo que lo catapultó a la fama internacional había sido 10 años atrás, durante una etapa de experimentación donde buscaba fusionar técnicas modernas con sabores tradicionales mexicanos. Lo que el mundo no sabía era que esa receta tenía un origen más personal de lo que Gabriel jamás había admitido públicamente. Durante su juventud, había trabajado como ayudante de cocina en un pequeño restaurante de Michoacán, donde una anciana cocinera llamada Doña Rosa le había enseñado los secretos del mole tradicional. En aquellos días, Gabriel no era famoso ni exitoso, era solo un joven soñador que lavaba platos y observaba con fascinación cómo manos expertas transformaban chiles secos en salsas complejas. Pero el éxito había llegado de la mano del olvido. Mientras más reconocimiento internacional obtenía, más se alejaba de esas raíces humildes. Su mole contemporáneo se había vuelto una versión comercializada, adaptada para paladares internacionales y técnicas de cocina molecular que impresionaban a críticos gastronómicos europeos. «Señor Montes, bienvenido a Le Palais», lo recibió el gerente del restaurante con una reverencia que bordeaba lo ridículo. Gabriel sonrió automáticamente, esa sonrisa que había perfeccionado para eventos públicos, y siguió al hombre hacia la cocina. La cocina de Le Palais era exactamente lo que esperaba. Moderna, eficiente, equipada con la última tecnología culinaria. Todo brillaba bajo luces LED perfectamente distribuidas, y cada estación de trabajo parecía más un laboratorio que un lugar donde se preparaba comida con alma. «Chef Dubois», saludó Gabriel al chef ejecutivo del restaurante, un francés meticuloso que dirigía la cocina con precisión militar. «Todo listo para la preparación del mole». «Por supuesto, maestro Montes. Todos los ingredientes han sido importados según sus especificaciones exactas. Chiles mulatos de Puebla, chocolate belga, almendras californianas».
Gabriel asintió mientras revisaba la estación de trabajo, preparada especialmente para él. Cada ingrediente estaba medido con precisión científica, cada herramienta pulida hasta el brillo perfecto. Era la antítesis de las cocinas rústicas donde había aprendido los fundamentos de la gastronomía mexicana. Comenzó la preparación, seguido por cámaras discretas que documentarían el proceso. Para su próximo programa de televisión, sus movimientos eran fluidos, casi mecánicos, producto de miles de repeticiones en presentaciones similares. Tostó los chiles con técnica impecable, los hidrató en caldo de vegetales filtrado y comenzó la molienda en una licuadora industrial que reducía todo a una pasta perfectamente homogénea. Mientras trabajaba, Gabriel se percató de que algo se había perdido en el camino. Sus manos ejecutaban los movimientos correctos, pero su corazón estaba ausente. Recordó las palabras de doña Rosa. «Mijito, el mole no se hace solo con las manos, se hace con el alma, con la memoria de las abuelas que nos enseñaron, con el amor hacia quienes van a probarlo». ¿Cuándo había dejado de cocinar con alma? ¿En qué momento la pasión se había transformado en simple técnica? La preparación continuaba según el protocolo establecido. Agregó las especias en el orden preciso, incorporó el chocolate con movimientos circulares calculados y ajustó la sazón con la experiencia de décadas. Sin embargo, una sensación extraña lo invadía. Algo faltaba, pero no podía identificar qué. «Perfecto como siempre, maestro», comentó Chef Dubois, probando la salsa con una cuchara de plata. «Los inversionistas quedarán impresionados». Gabriel sonrió, pero por dentro se sentía vacío. Impresionar. Eso era lo que había quedado de su amor por la cocina. Una serie de trucos para impresionar a personas que veían en la gastronomía solo una oportunidad de negocio, sin darse cuenta. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada de la cocina, donde las meseras esperaban instrucciones para el servicio de la noche. Entre ellas, una joven de cabello negro recogido observaba la preparación con una intensidad que le llamó la atención. No era la mirada típica de curiosidad superficial que estaba acostumbrado a recibir. Era algo más profundo, como si esa chica estuviera viendo algo que él mismo había perdido de vista. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Gabriel sintió algo extraño en el pecho. Era como si esos ojos oscuros pudieran ver a través de toda la fachada que había construido, directo hacia el joven cocinero, que una vez había sido el que cocinaba por amor y no por fama. Sacudió la cabeza. Desechando esos pensamientos extraños, tenía una cena importante que preparar, inversionistas que impresionar y una imagen que mantener. No había tiempo para nostalgias ni reflexiones incómodas, pero la mirada de esa mesera había despertado algo en él, algo que había mantenido dormido durante años, y esa noche, sin saberlo, estaba a punto de redescubrirlo de la manera más inesperada. María Elena no podía apartar la mirada del chef Gabriel Montes mientras trabajaba en la cocina. Desde su posición en la entrada del área de servicio, observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de admiración y algo más, algo que no lograba definir pero que la inquietaba profundamente. Había crecido viendo a su abuela Esperanza preparar mole en su cocina de adobe, con un metate de piedra volcánica que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres de su familia. Los chiles se tostaban sobre un comal de barro hasta que llenaban toda la casa con su aroma penetrante. Cada ingrediente era tratado con respeto ancestral. Cada paso del proceso era una oración silenciosa hacia los antepasados que habían perfeccionado esa receta. Lo que veía ahora era técnicamente perfecto, pero le faltaba algo esencial. Los chiles mulatos que el chef estaba usando tenían el color correcto, pero María Elena notó inmediatamente que no habían sido tostados de la manera tradicional. El chocolate era de excelente calidad, pero no era el chocolate de mesa mexicano que su abuela rallaba pacientemente con sus manos arrugadas. Y había algo más, algo fundamental que estaba ausente. María Elena. La voz de Carmen la sacó de sus pensamientos. «Ve a revisar las mesas del salón principal. Los inversionistas llegan en media hora». Asintió y se dirigió hacia el elegante comedor, pero su mente seguía en la cocina. Mientras acomodaba los últimos detalles en las mesas, escuchó la voz del chef Montes dirigiéndose a sus asistentes. «El mole está listo. Procedemos con el emplatado según el protocolo establecido». María Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía,
con la certeza que solo dan años de tradición familiar, que ese mole no estaba completo, le faltaba el chilhuacle negro tostado de manera específica, una técnica que solo conocían las cocineras tradicionales de Oaxaca. Su abuela se lo había enseñado cuando tenía 12 años. Niña, el chilhuacle negro es el alma del mole, pero no cualquier chilhuacle, sino el que se tuesta lentamente hasta que suelta su esencia más profunda. Los inversionistas llegaron puntualmente, 3 hombres y una mujer vestidos con trajes que costaban más que el salario anual de María Elena. Hablaban en inglés mezclado con español, discutiendo números y proyecciones, mientras degustaban vinos que probablemente tenían más años que ella. Gabriel Montes se acercó a la mesa con la confianza de quien había realizado esta rutina cientos de veces. Su sonrisa era perfecta, sus palabras precisas, su presencia imponente. Explicó cada componente del mole contemporáneo, como si fuera un científico describiendo un descubrimiento revolucionario. Este platillo representa la evolución de la cocina mexicana tradicional hacia nuevos horizontes gastronómicos, decía mientras los meseros servían el plato con precisión coreográfica. Técnicas ancestrales fusionadas con innovación culinaria moderna. María Elena observaba desde una distancia prudente, sirviendo agua y manteniendo las copas llenas. Su corazón latía con fuerza mientras veía a los comensales probar el mole. Sus expresiones eran de cortés aprobación, el tipo de reacciones que se esperan en una cena de negocios. Pero María Elena sabía que ese platillo podía ser mucho más que simplemente correcto. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría todo. Gabriel Montes tomó una cucharada de su propia creación para verificar la sazón, como siempre hacía durante estas presentaciones, pero esta vez, mientras masticaba lentamente, su expresión cambió. Frunció el ceño ligeramente, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Probó nuevamente, y María Elena pudo ver en sus ojos una sombra de insatisfacción. En ese momento, todos los años de enseñanzas de su abuela, todos los domingos moliendo especias en el metate familiar, todas las historias sobre el verdadero sabor del mole oaxaqueño, se concentraron en un impulso que María Elena no pudo controlar. Con las piernas temblando y el corazón desbocado, se acercó lentamente hacia la mesa. Los inversionistas seguían conversando entre ellos, pero Gabriel Montes la observó aproximarse con curiosidad. «Disculpe, chef Montes», murmuró María Elena en voz tan baja que solo él pudo escucharla. ¿Podría hablar con usted un momento?» Gabriel la miró sorprendido. Las meseras nunca interrumpían durante una presentación importante, pero algo en la urgencia silenciosa de esa joven lo intrigó. «¿Qué sucede?», preguntó discretamente, volteando ligeramente para no llamar la atención de los inversionistas. María Elena tragó saliva, reuniendo todo su valor. «Es sobre el mole, señor, Creo que le falta algo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una declaración imposible. Una mesera de 23 años, sin educación culinaria formal, sugiriendo que el platillo estrella del chef más famoso de Latinoamérica estaba incompleto. Gabriel Montes la miró con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido curiosidad, por unos segundos que se sintieron eternos. Ninguno de los dos habló. «¿Qué crees que le falta?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Chilhuacle negro tostado tradicional», respondió María Elena sin vacilar. «Mi abuela dice que es el alma del mole oaxaqueño. Sin él, la receta queda incompleta». Gabriel Montes sintió como si algo se removiera en lo más profundo de su memoria. «Chilhuacle negro». Doña Rosa había mencionado ese chile especial hace tantos años, pero en su proceso de modernización del mole, había simplificado muchos ingredientes tradicionales. «¿Tu abuela?», preguntó genuinamente intrigado. «Esperanza Vázquez, de San Bartolomé Quialana, Oaxaca, ella conoce los secretos antiguos». Sin saber por qué, Gabriel sintió una urgencia extraña de probar lo que esta joven proponía. Tal vez era curiosidad profesional, tal vez era nostalgia, o tal vez era algo más profundo que no podía explicar. «¿Sabes cómo prepararlo?», preguntó. María Elena asintió, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Y en ese momento, sin darse cuenta, ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos había imaginado.
Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y protocolo que Gabriel Montes había seguido durante su carrera. Sin pensarlo dos veces, se excusó cortésmente con los inversionistas alegando un ajuste técnico de última hora y siguió a María Elena hacia la cocina. Chef Dubois los observó con perplejidad mientras Gabriel solicitaba que le trajeran chilhuacles negros de la reserva especial del restaurante. «Pero maestro», protestó el francés, «el mole ya está servido a los inversionistas. Necesito verificar algo». Fue la única explicación que Gabriel ofreció, sus ojos fijos en María Elena, quien había comenzado a buscar entre las especias con una familiaridad que lo sorprendió. María Elena sintió que las manos le temblaban mientras seleccionaba los chiles. Estaba consciente de que cada persona en esa cocina la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, una mesera sin educación formal sugiriendo correcciones al chef más famoso del país. Era algo inaudito. «El comal debe estar a temperatura media», murmuró María Elena, más para sí misma que para Gabriel. «Así me enseñó mi abuela. El chilhuacle negro no se puede apurar. Debe tostarse lentamente hasta que libere su esencia más profunda». Gabriel observaba fascinado mientras ella colocaba los chiles sobre el comal con movimientos que parecían más una danza ancestral que una técnica culinaria. No había precisión científica ni mediciones exactas, solo una intuición heredada a través de generaciones. «Mi abuela Esperanza dice que el chilhuacle negro debe sonar como lluvia suave cuando está listo», continuó María Elena, volteando los chiles con delicadeza, «y que el aroma debe llevarte de regreso a casa, sin importar dónde estés». Mientras el aroma se elevaba del comal, Gabriel sintió algo extraño sucediendo en su interior. Ese olor, lo conocía, era exactamente el mismo que llenaba la pequeña cocina de Doña Rosa en Michoacán hace más de 20 años, un recuerdo que había enterrado bajo capas de éxito y modernización. María Elena retiró los chiles del fuego en el momento exacto. Cuando habían adquirido ese color y aroma que reconocería entre miles, los molió en un molcajete pequeño que había encontrado en la cocina, rechazando la licuadora industrial que Gabriel había usado anteriormente. «Debe ser a mano», explicó mientras trituraba los chiles con movimientos circulares. «La máquina rompe las fibras de manera diferente. Mi abuela dice que el molcajete habla con los ingredientes. Les cuenta historias de todas las generaciones que lo han usado». Gabriel tomó una pequeña cantidad de la pasta resultante con una cuchara y la probó. El sabor lo golpeó como un tsunami de memorias. Era intenso, complejo, con notas ahumadas que parecían contar la historia de la tierra que había nutrido esos chiles, pero más que el sabor, fue la emoción que lo acompañó, lo que lo dejó sin aliento. Sin previo aviso, los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. No fueron lágrimas sutiles que pudiera disimular, fueron lágrimas abundantes que rodaron por sus mejillas ante la mirada atónita de toda la cocina. «Dios mío», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Esto es exactamente como lo hacía Doña Rosa». María Elena lo observó con comprensión en lugar de sorpresa. Había visto esa misma reacción en personas de su pueblo cuando probaban el mole de su abuela, después de años viviendo lejos de casa. «Doña Rosa», preguntó suavemente. Gabriel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían brotando. «Una cocinera de Michoacán que me enseñó lo que realmente significa cocinar, hace mucho tiempo, cuando yo era joven y soñaba con ser chef por las razones correctas». La cocina había quedado en silencio. Todos los asistentes observaban la escena sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. El chef más famoso de Latinoamérica, llorando por un simple chile tostado por una mesera desconocida. Gabriel incorporó la pasta de chilhuacle negro al mole que había preparado anteriormente. El cambio fue inmediato y dramático. El color se intensificó, adquiriendo esa profundidad bordó característica del mole oaxaqueño auténtico, pero fue el aroma lo que completó la transformación. Rico, complejo, lleno de historia y tradición, probó nuevamente la mezcla, y esta vez las lágrimas vinieron acompañadas de algo más profundo. Era como si estuviera probando no solo un platillo, sino redescubriendo una parte de sí mismo que había perdido en el camino hacia la fama. «¿Cómo supiste?», preguntó a María Elena, su voz aún temblorosa. «¿Cómo supiste exactamente lo que faltaba?». «Mi abuela siempre dice que el mole verdadero debe hacer llorar».
respondió María Elena con una sonrisa tímida. No de tristeza, sino de reconocimiento. Debe llevarte de vuelta a quien realmente eres. Gabriel la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Esta joven mesera no solo había corregido su receta, había expuesto la mentira que había estado viviendo durante años. Su mole contemporáneo era técnicamente perfecto, pero emocionalmente vacío. Era comida para impresionar, no para nutrir el alma. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, aunque ya la había escuchado antes. «María Elena Vázquez», respondió, sorprendida de que él le preguntara. «¿María Elena?», repitió Gabriel, como si estuviera grabando ese nombre en su memoria. «¿Sabrías enseñarme más sobre lo que tu abuela te enseñó?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades que ninguno de los dos podía imaginar completamente. En la cocina de Le Palais, rodeados de tecnología moderna y protocolos estrictos, había nacido una conexión que trascendía las diferencias de clase y experiencia. María Elena asintió lentamente, sin saber que con ese gesto simple estaba aceptando cambiar no solo su vida, sino también la del hombre que tenía frente a ella. Mientras tanto, en el comedor principal, los inversionistas esperaban el regreso del chef, sin sospechar que acababan de presenciar, aunque fuera desde la distancia, el momento en que Gabriel Montes comenzó a encontrar el camino de vuelta a casa. Los días siguientes al encuentro en Le Palais fueron un torbellino de emociones encontradas para María Elena. Gabriel Montes había cumplido su palabra y la había contactado. Pero lo que comenzó como lecciones culinarias se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso para ambos. Se encontraban en las madrugadas, antes de que comenzaran sus respectivas jornadas laborales, en la cocina del restaurante vacío. Gabriel había convencido al gerente de que necesitaba investigar técnicas tradicionales para un nuevo proyecto, omitiendo que su maestra era una mesera sin educación formal. «El mole coloradito se hace diferente al negro», explicaba María Elena, mientras tostaba chiles guajillo con la misma delicadeza que había usado días atrás. «Mi abuela dice que cada mole tiene su propia personalidad. Como las personas, no puedes forzar a que sean algo que no son». Gabriel escuchaba cada palabra con una atención que no había dedicado a nada en años. Observaba las manos de María Elena trabajar con una sabiduría ancestral que contrastaba dramáticamente con su juventud. Era como ver la tradición viva, transmitida directamente de corazón a corazón. «¿Tu abuela sigue viva?», preguntó mientras tomaba notas en un cuaderno que había comenzado a llevar a estas sesiones secretas. «Sí, tiene 84 años, todavía cocina todos los días para las familias del pueblo». Los ojos de María Elena se iluminaron al hablar de esperanza. «Ella dice que cocinar mantiene joven el alma, que cada platillo que preparas con amor te devuelve un poco de vida». Gabriel sintió una punzada de dolor al pensar en su propio aislamiento. ¿Cuándo había sido la última vez que había cocinado para alguien simplemente por amor, sin cámaras, sin críticos, sin la presión de mantener una imagen pública? «Me gustaría conocerla», murmuró sin pensar. María Elena lo miró sorprendida. «¿En serio?». «Sí, pero supongo que sería imposible. Mi agenda, los compromisos». Gabriel se detuvo, dándose cuenta de que estaba usando las mismas excusas que había empleado para justificar su ausencia en la vida de su hijo. «Mi pueblo no queda tan lejos», dijo María Elena suavemente. «Es solo un viaje en autobús de unas horas». La idea se quedó flotando entre ellos, imposible pero tentadora. Sus encuentros continuaron durante varias semanas, pero mantenerse en secreto comenzó a cobrar su precio. Carmen, la jefa de meseros, había notado que María Elena llegaba temprano y parecía cansada durante el servicio. «¿Estás bien, mija?», le preguntó una tarde. «Te veo distinta últimamente». María Elena no sabía cómo explicar que estaba viviendo el sueño de su vida y una pesadilla al mismo tiempo. Aprender de Gabriel era extraordinario. El chef le había mostrado técnicas que elevaban los conocimientos heredados de su abuela a nuevos niveles, pero también había comenzado a darse cuenta de que sus sentimientos hacia él estaban evolucionando más allá de la admiración profesional. Gabriel enfrentaba sus propios dilemas. Sus sesiones con María Elena se habían convertido en la parte más importante de su día, pero la situación era problemática en múltiples niveles. Ella era su empleada, considerablemente menor que él, y provenía de un mundo completamente diferente,
Además, había comenzado a cuestionar todo el imperio que había construido. La crisis llegó una mañana cuando Chef Dubois los descubrió durante una de sus sesiones de práctica. «Maestro Montes», dijo el francés con frialdad evidente, «¿podría explicarme qué está sucediendo aquí?» Gabriel se tensó, consciente de que la situación parecía altamente inapropiada desde cualquier perspectiva externa. Una mesera enseñándole al chef más famoso del país en sesiones secretas antes del amanecer. «Estoy investigando técnicas tradicionales», respondió Gabriel, pero su explicación sonó débil incluso para él. «¿Con una empleada de servicio?» Dubois no ocultó su desprecio. «Maestro, esto podría generar rumores muy desafortunados para su reputación». María Elena se sintió humillada y furiosa. «No soy solo una empleada de servicio», dijo con una dignidad que sorprendió a ambos hombres. «Vengo de una familia de cocineras tradicionales que conocen secretos que ninguna escuela culinaria enseña. Por favor». Dubois rió con condescendencia. «La cocina es una profesión seria que requiere educación formal y experiencia estructurada. No se aprende con cuentos de abuelas». Gabriel vio la herida en los ojos de María Elena y sintió una furia que no experimentaba en años. «Chef Dubois», dijo con voz controlada pero amenazante, «esta joven me ha enseñado más sobre la verdadera cocina en 3 semanas que muchos chefs titulados en años enteros. Maestro, con todo respeto, creo que está perdiendo perspectiva. Tal vez sería mejor que esta señorita regresara a sus obligaciones normales». María Elena se quitó el delantal que había estado usando y lo dejó sobre la mesa de trabajo. «No se preocupe, Chef Dubois, ya me voy». «María Elena, espera». Gabriel trató de detenerla, pero ella ya había tomado su decisión. «Fue un error pensar que alguien como yo podría tener algo que enseñarle a alguien como usted», dijo sin mirarlo. «Mi abuela tenía razón. Hay mundos que nunca se tocan, sin importar cuánto lo intenten». Salió de la cocina dejando a Gabriel con una sensación de pérdida que no había experimentado desde la muerte de su padre. Chef Dubois lo observaba con una mezcla de satisfacción y preocupación. «Hizo lo correcto, maestro. Estas situaciones pueden volverse muy complicadas». Pero Gabriel sabía que nada había estado más claro en su vida que las lecciones de María Elena, y también sabía que acababa de cometer el error más grande de su carrera. Esa noche, por primera vez en meses, no pudo dormir, no porque estuviera planeando el siguiente programa de televisión o el próximo restaurante, sino porque había perdido algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. María Elena tampoco durmió. En su pequeño cuarto, lloró por la humillación, pero también por la pérdida de un sueño que había comenzado a creer posible. Al día siguiente, tendría que volver a ser solo una mesera, fingiendo que las últimas semanas no habían cambiado todo lo que creía sobre su futuro. Ninguno de los dos sabía que esta crisis los llevaría hacia el momento más decisivo de sus vidas. Gabriel pasó 3 días en un estado que sus asistentes describieron como preocupantemente introspectivo. Canceló 2 entrevistas importantes, pospuso una reunión con productores de televisión y pasó horas caminando sin rumbo por la ciudad. Sus representantes comenzaron a preocuparse por su comportamiento errático. El 4.º día, tomó una decisión que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo. Sin avisar a nadie, se presentó en Le Palais durante el turno de la tarde y pidió hablar con María Elena. Carmen lo informó que la joven había solicitado unos días de ausencia personal, algo inusual en ella. «¿Tiene su dirección?», preguntó Gabriel. Carmen lo observó con suspicacia. «Con todo respeto, Chef Montes, no creo que sea apropiado». «Por favor», la interrumpió Gabriel, y algo en su voz hizo que Carmen reconsiderara. «Necesito pedirle disculpas por lo que pasó». Media hora después, Gabriel estaba frente a la puerta del edificio donde vivía María Elena. El contraste con los lugares que frecuentaba habitualmente era dramático. Paredes descoloridas, escaleras estrechas, olor a humedad y comida casera. Era un mundo que había dejado atrás hace tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Subió hasta el 3.er piso y tocó la puerta del apartamento 12. Los pasos lentos que se acercaron le dijeron que María Elena había reconocido su voz cuando preguntó quién era. Abrió la puerta solo una rendija, sus ojos hinchados por el llanto reciente. «¿Qué hace aquí?», preguntó sin abrir completamente. «Vengo a pedirte disculpas», dijo Gabriel, «y a proponerte algo que probablemente pensarás que estoy loco». María Elena
Lo observó durante varios segundos antes de abrir la puerta completamente. Gabriel pudo ver el interior de su pequeño hogar, limpio pero humilde, con fotografías familiares pegadas en las paredes y el aroma de frijoles cocinándose lentamente. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó, manteniendo la distancia. «Quiero que me lleves a conocer a tu abuela». María Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Perdón, quiero ir a Oaxaca contigo. Quiero conocer a Esperanza y aprender de ella directamente. No como Gabriel Montes, el chef famoso, sino como el hombre que perdió el rumbo y necesita encontrar el camino de vuelta a casa». La sinceridad en su voz era inconfundible, pero María Elena seguía sin poder creer lo que escuchaba. «¿Está consciente de que mi pueblo no tiene hoteles de 5 estrellas? ¿Que mi familia vive en una casa de adobe sin aire acondicionado? ¿Que tendría que viajar en autobús como cualquier persona normal?» Gabriel sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa no era calculada ni ensayada. «María Elena, hace 3 semanas una mesera me enseñó que todo lo que creía saber sobre cocina estaba incompleto. Creo que puedo manejar un viaje en autobús». 2 días después, Gabriel Montes, vestido con jeans simples y una camisa de algodón que había comprado especialmente para el viaje, esperaba en la terminal de autobuses de la Ciudad de México. Sus representantes habían entrado en pánico cuando les informó que estaría incomunicado por una semana. Pero por primera vez en años, Gabriel había apagado su teléfono celular. María Elena llegó cargando una pequeña maleta de tela y observó a Gabriel con una mezcla de diversión e incredulidad. Sin el traje caro y la actitud imponente, parecía una persona completamente diferente, más joven, más humano. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó una última vez. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió Gabriel. El viaje en autobús duró 6 horas. Gabriel, acostumbrado a viajar en primera clase o jets privados, descubrió una perspectiva del país que había olvidado por completo. Observó el paisaje cambiar gradualmente de la urbe moderna hacia pueblos pequeños, donde el tiempo parecía moverse más lentamente. Niños vendiendo frutas en los semáforos, mujeres cargando canastas en la cabeza, ancianos sentados en las plazas centrales, observando pasar la vida. María Elena lo observaba procesar todo esto con curiosidad. «¿En qué piensa?», le preguntó cuando vio que había estado callado durante más de 1 hora. «¿En cuánto tiempo hace que no veo realmente el mundo?», respondió Gabriel. «Siempre voy de un lugar cerrado a otro lugar cerrado. Hoteles, restaurantes exclusivos, estudios de televisión». Había olvidado que existe vida real entre esos espacios. Cuando llegaron a San Bartolomé Quialana, el sol comenzaba a ponerse, pintando las montañas de colores que Gabriel no había notado en años. El pueblo era exactamente como María Elena había descrito: calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja, una plaza central donde los vecinos se reunían a conversar. «Mi abuela vive allá», señaló María Elena hacia una casa pequeña pero bien cuidada, al final de una calle que subía hacia la montaña. Mientras caminaban hacia la casa, los vecinos los observaban con curiosidad. No era común ver extraños en el pueblo, especialmente extraños que claramente no pertenecían a ese mundo. Esperanza Vázquez los esperaba en la puerta de su casa, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegarían. Era una mujer pequeña, pero con una presencia que llenaba todo el espacio. Sus ojos negros brillaban con una sabiduría que había sido pulida por décadas de experiencia. «Así que tú eres el chef famoso», dijo Esperanza, observando a Gabriel con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado. «María Elena me contó que necesitas recordar para qué sirve una cocina». Gabriel sintió que todas sus defensas se desmoronaban ante la mirada directa de esta anciana. «Sí, señora, creo que sí necesito recordar». Esperanza asintió lentamente. «Bueno, mijo, espero que tengas hambre porque aquí se aprende cocinando y comiendo, y espero que tengas paciencia, porque los secretos de verdad no se enseñan en un día». Esa noche, Gabriel durmió en un petate sobre el suelo de la pequeña sala, arrullado por sonidos que había olvidado, grillos cantando, viento moviendo las hojas de los árboles, el silencio profundo de un lugar donde el tiempo se mide en estaciones y no en minutos. Por primera vez en años, despertó sin saber qué hora era y sin importarle. Afuera, María Elena y su abuela ya habían comenzado el día, y el aroma de café de olla y tortillas recién hechas
lo invitó a unirse a una vida que había perdido sin darse cuenta. La primera lección de Esperanza no fue sobre cocina, sino sobre despertar. Gabriel se levantó al amanecer, no porque tuviera que cumplir una agenda apretada, sino porque el cuerpo de la anciana ya estaba en movimiento y la casa cobraba vida con propósito. «Mijo», le dijo Esperanza mientras encendía el fuego para el comal, «la primera regla de la cocina verdadera es que no se puede cocinar con prisa. La comida sabe cuándo le tienes miedo al tiempo». Gabriel observó fascinado cómo molía el maíz para las tortillas en el mismo metate que había pertenecido a su bisabuela. Cada movimiento era deliberado, lleno de respeto hacia los ingredientes y hacia el proceso ancestral que los transformaba. «En mis restaurantes», comentó Gabriel, «podemos preparar un platillo gourmet en 15 minutos. ¿Y sabe a 15 minutos?», preguntó Esperanza sin dejar de moler. «¿O sabe a las generaciones de mujeres que perfeccionaron esa receta durante siglos?» La pregunta lo dejó sin respuesta. Durante los siguientes 3 días, Gabriel vivió una experiencia que transformó su comprensión completa de lo que significaba cocinar. Esperanza no le enseñó recetas, le enseñó filosofía culinaria que se había transmitido oralmente durante generaciones. «El mole», explicó la anciana mientras tostaba chiles en el comal de barro, «no es solo una salsa, es una conversación entre el pasado y el presente. Cada familia tiene su versión, porque cada familia tiene su historia». Gabriel tomaba notas frenéticamente, pero Esperanza lo detuvo. «Las manos aprenden mejor que la cabeza, mijo. Deja el cuaderno y toca los ingredientes». María Elena observaba la transformación de Gabriel con una mezcla de alegría y asombro. El hombre que había llegado era completamente diferente del que ahora molía chiles con las manos manchadas y sudor en la frente. Sus movimientos se habían vuelto más fluidos, menos calculados. Parecía haber encontrado un ritmo que había perdido años atrás. «Tu abuela es extraordinaria», le dijo Gabriel a María Elena mientras descansaban bajo la sombra de un árbol de aguacate. «Sabe cosas que ninguna escuela culinaria podría enseñar». «Ella dice que usted también sabe cosas importantes», respondió María Elena, «solo que se le habían olvidado debajo de tanto ruido». El momento decisivo llegó el 4.º día, cuando Esperanza anunció que era hora de preparar el mole de celebración, porque cuando alguien encuentra el camino de vuelta a casa, dijo, eso se celebra. La preparación tomó todo el día. Gabriel participó en cada paso, seleccionar los chiles perfectos, tostarlos hasta el punto exacto, molerlos en el metate con la presión correcta. Esperanza lo corregía cuando se apresuraba, lo guiaba cuando dudaba y lo elogiaba cuando encontraba el ritmo correcto. «Ahora entiende», le dijo a María Elena en voz baja, mientras Gabriel concentraba toda su atención en incorporar el chocolate al mole. «La cocina no se trata de impresionar a otros, se trata de honrar lo que hemos recibido». Cuando el mole estuvo listo, se reunieron en la mesa familiar junto con varios vecinos que habían llegado atraídos por el aroma. Gabriel probó su propia creación y sintió algo que no experimentaba desde la infancia, orgullo auténtico, no el orgullo del reconocimiento público, sino la satisfacción profunda de haber creado algo con amor y respeto. «Está perfecto», dijo Esperanza, y Gabriel supo que esas palabras valían más que cualquier crítica gastronómica que hubiera recibido. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las ciudades, Gabriel se sinceró con María Elena sobre su vida fracturada. «Tengo un hijo», le confesó. «Santiago tiene 16 años y prácticamente no me conoce. He estado tan ocupado construyendo una imagen de éxito que olvidé construir una relación con él». María Elena escuchó sin juzgar mientras Gabriel hablaba sobre su divorcio, su soledad disfrazada de fama y la vacuidad que había llenado su existencia exitosa. «¿Sabe cocinar?», preguntó María Elena simplemente. «Santiago, no. Nunca tuve tiempo de enseñarle. Tal vez es hora de empezar». Al 5.º día, Gabriel sabía que tenía que regresar a su vida real, pero también sabía que ya no podía ser la misma persona que había llegado. Durante la despedida, Esperanza le entregó un molcajete pequeño. «Para que no olvides», le dijo, «y para que le enseñes a tu hijo que cocinar es una forma de decir te amo sin palabras». El viaje de regreso a la Ciudad de México fue silencioso. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado, no solo entre ellos, sino en su comprensión de lo que realmente importaba en la vida.
¿Qué va a pasar ahora?, preguntó María Elena cuando el autobús se acercaba a la terminal. Gabriel la miró con una determinación que ella no había visto antes. Ahora voy a llamar a mi hijo y preguntarle si quiere aprender a cocinar mole. Y después voy a hacer algunos cambios en mi vida que debí haber hecho hace años. Y yo, Gabriel tomó su mano con delicadeza, te voy a ayudar a cumplir tu sueño de estudiar gastronomía, pero no para que seas como yo era antes, sino para que seas mejor, para que combines lo que sabes con lo que puedes aprender y nunca olvides de dónde vienes. María Elena sintió lágrimas de felicidad llenando sus ojos. En serio, y algún día, cuando tengas tu propio restaurante, quiero que me permitas trabajar para ti. Se rieron juntos, pero ambos sabían que Gabriel hablaba completamente en serio. El restaurante Esperanza abrió sus puertas en un pequeño local del centro histórico de la Ciudad de México, lejos de las zonas exclusivas donde operaban los establecimientos de Gabriel Montes. El menú era simple: auténtica comida oaxaqueña preparada con técnicas tradicionales e ingredientes traídos directamente del pueblo de María Elena. Gabriel había invertido silenciosamente en el proyecto, pero María Elena era la chef propietaria. Había completado un curso intensivo de administración culinaria, pero sus verdaderos conocimientos seguían viniendo de las lecciones telefónicas semanales con su abuela Esperanza. «El mole está perfecto», le dijo Santiago Montes a su padre, mientras cenaban en Esperanza una noche de viernes. El adolescente había comenzado a tomar clases de cocina con María Elena los fines de semana, y la relación con su padre se fortalecía cada vez que compartían tiempo en la cocina. Gabriel sonrió, observando a su hijo disfrutar genuinamente de la comida y de su compañía. «María Elena es una excelente maestra», respondió. «¿Tú también vienes a tomar clases con ella?», preguntó Santiago con picardía adolescente. «Todos los días aprendo algo nuevo de ella», admitió Gabriel, y era completamente cierto. El imperio culinario de Gabriel había cambiado dramáticamente. Había cerrado 3 de sus restaurantes más exclusivos y transformado otros en espacios que celebraban la cocina tradicional mexicana auténtica. Sus programas de televisión ahora se enfocaban en preservar técnicas ancestrales en lugar de impresionar con fusiones artificiales. La crítica gastronómica estaba dividida. Algunos lo acusaban de comercializar la nostalgia, mientras otros elogiaban su regreso a las raíces auténticas. Pero Gabriel había aprendido a medir el éxito de manera diferente, en sonrisas de comensales que reconocían sabores de la infancia, en jóvenes chefs que redescubrían técnicas tradicionales, y en las llamadas semanales de Esperanza preguntándole cómo estaba. María Elena se acercó a su mesa llevando el postre, flan de queso oaxaqueño preparado según la receta de su abuela. «¿Cómo está todo?», preguntó, aunque podía ver la satisfacción en los rostros del padre e hijo. «Perfecto», respondió Santiago. «¿Verdad, papá?». Gabriel asintió, pero sus ojos se encontraron con los de María Elena, con una expresión que comunicaba mucho más que aprobación culinaria. Durante los últimos 6 meses, su relación había evolucionado hacia algo profundo y auténtico, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. «¿Esperanza viene la próxima semana?», preguntó Gabriel. «Sí, quiere supervisar el nuevo mole que estamos desarrollando para el menú de invierno», respondió María Elena, «y dice que quiere conocer personalmente al joven que está aprendiendo a cocinar con el corazón». Santiago se sonrojó ligeramente, pero sonrió con orgullo. Esa noche, después de que el restaurante cerró y Santiago regresó con su madre, Gabriel y María Elena caminaron por las calles del centro histórico. La ciudad nocturna los rodeaba con su energía constante, pero ellos habían encontrado un espacio de calma en medio del caos. «¿Alguna vez imaginaste que todo cambiaría así?», preguntó Gabriel. «Mi abuela siempre dice que la vida es como el mole», respondió María Elena. «Nunca sabes exactamente cómo va a quedar hasta que todos los ingredientes se mezclan en el momento correcto». Gabriel se detuvo y la tomó de las manos. «María Elena, hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. «¿Te casarías conmigo?», preguntó simplemente. «No porque yo sea famoso o tenga dinero, sino porque contigo he encontrado algo que no sabía que estaba buscando, la receta para ser feliz». María Elena sintió lágrimas de alegría llenando sus ojos. «¿Estás seguro? Vengo de un mundo muy diferente al suyo»,
Exactamente, se interrumpió Gabriel. Vienes del mundo real, del mundo donde las cosas importantes de verdad importan, y quiero ser parte de ese mundo el resto de mi vida. 6 meses después, se casaron en el pueblo de María Elena, con Esperanza oficiando la ceremonia tradicional oaxaqueña. Gabriel cocinó el mole de bodas personalmente, incorporando cada lección que había aprendido sobre el amor, la tradición y la importancia de honrar de dónde venimos durante la fiesta, mientras observaba a su nueva familia, María Elena, Santiago, Esperanza y todos los vecinos del pueblo que los habían recibido como familia. Gabriel reflexionó sobre el viaje extraño que lo había llevado hasta este momento. Todo había comenzado con una mesera humilde que se atrevió a corregir su receta, pero lo que ella realmente había corregido era mucho más importante. Había corregido el rumbo de su vida, y mientras bailaba con María Elena, bajo las estrellas de Oaxaca, Gabriel supo que había encontrado finalmente el ingrediente que le había faltado durante años: un hogar verdadero, construido sobre amor auténtico y sabores que nunca se olvidan. Te amo, le susurró al oído mientras bailaban. Y yo a ti, respondió María Elena, ahora y siempre, con el sabor de todos nuestros recuerdos. La música continuó hasta el amanecer, y en algún momento de la madrugada,